Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hemos titulado Hacia una política institucional antiplagio sólida y transversal, porque un software antiplagio es esencial, pero no es suficiente. Quería presentarme, mi nombre es Angie Salas, yo soy agregada sectorial en temas de tecnología, servicios y educación en la oficina Business France de la Embajada de Francia en Colombia. Este webinar lo estamos organizando en asocio con la empresa francesa Compilatio y con la Asociación Colombiana de Universidades. Em, es un placer contar con todos ustedes el día de hoy. En la audiencia tenemos pues un público de expertos, de docentes, administrativos, investigadores y en general pues personas dentro del sistema educativo que están trabajando en temas de plagio y de lucha contra el plagio principalmente. El objetivo de este webinar es un poco que intercambiemos experiencias sobre cómo concientizar en torno a la integridad académica, pues ya aterrizando en la práctica la prevención y la lucha contra el plagio, que podamos entender por qué es urgente y necesario luchar contra el plagio en el ámbito académico y sobre todo, pues, como decía, como hace alusión el título del webinar, pues poder cuestionarse acerca de los software antiplagios, que si bien son una herramienta esencial e imprescindible, sobre todo en el siglo XXI, pues nos damos cuenta de que no son suficientes ellas por sí mismas. Es necesario que las instituciones educativas puedan construir pues políticas antiplagio sólidas y fuertes. Y digamos, para entrar en este debate, hemos invitado el día de hoy a algunos expertos en la materia. Tendremos en primer lugar a Darío Peñafiel. Darío es Regional Manager de Compilatio para América Latina. Para los que no conozcan, de pronto Compilatio es una empresa líder a nivel mundial en temas antiplagio. Desde el año 2015 han estado acompañando universidades justamente en la lucha contra el plagio en más de 35 países y pues tienen referencias de universidades como París I, Panteón Sorbonne, el ESSEC Business School, en España la Universidad Castilla de la Mancha y pues es muy interesante que ellos nos puedan acompañar hoy porque pues a lo largo de su trayectoria han acompañado a muchas universidades en este proceso de implementación de políticas antiplagio y pues nos van a poder contar qué funciona, qué no funciona, cuáles son las políticas más pertinentes y bueno, compartir su experiencia con los asistentes. Y también contaremos con la presencia de Elizabeth Bernal. Ella es coordinadora académica de ASCUN y profesora universitaria de la Universidad Nacional de Colombia. Que nos va un poco a presentar cuál es el marco reglamentario en Colombia en temas de plagio. Y algo muy interesante es que Elizabeth nos va a compartir los resultados de la más reciente encuesta de ASCUN acerca de la existencia de códigos o de instructivos de ética en las universidades colombianas. Y bueno, muy agradecidos de la presencia de Elizabeth y de ASCUN el día de hoy. Eh, Quisiéramos iniciar este webinar un poco rompiendo el hielo, como decimos aquí en Colombia, y haciéndoles una pregunta a ustedes que van a poder responder directamente aquí en la pantalla, y es, en su opinión, ¿qué enfoque es más eficaz para combatir el plagio, la sanción o la prevención? Entonces yo ahora mismo voy a lanzar un sondeo y pueden responder directamente en sus páginas. Entonces, aquí estamos ya recibiendo algunas respuestas. Vamos a ponerlas para que las puedan ver en tiempo real. Vemos, wow, es súper interesante tener como su retroalimentación. Vemos que el 92% de los asistentes el día de hoy consideran que la prevención es la estrategia más eficaz. Ya vamos a tocar este tema más adelante a lo largo de la presentación. Pero bueno, quisiera de pronto iniciar haciendo una introducción eh, con algunas constataciones que hemos tenido en cuanto al tema del plagio. Digamos, la primera de ellas es que el plagio es un fenómeno mundial recurrente. Ay, disculpen. El plagio es un fenómeno mundial recurrente y en crecimiento. Digamos que podemos ver en este gráfico que los niveles es un poco
de coincidencia de los trabajos a nivel mundial es un poco similar. Esto es un estudio que se hizo entre los años 2013 y 2014 a lo largo del mundo. Sin embargo, vemos que América Latina se encuentra en segundo lugar en cuanto a los niveles de coincidencia en el grupo de trabajos que se estudió. En primer lugar se encuentra Asia Oriental, pero bueno, en términos generales vemos que los niveles son más o menos similares en todos los países. Y esto, digamos que sin duda ha estado propiciado también por un crecimiento en el acceso a Internet que facilita pues, el acceso a la información y por lo tanto, desgraciadamente, también a temáticas de plagio. Y pues también en este contexto en el que nos encontramos hoy en día, la virtualidad también genera, y la educación a distancia y la virtualidad también generan algunos incentivos, por decirlo así, para cometer plagio. Entonces, esa es la primera constatación que tenemos, que nos dimos cuenta. Una segunda constatación es que realmente hay todavía ineficiencia en las iniciativas de lucha contra el plagio. Muchas instituciones educativas no han identificado el plagio pues como una falta y es un tema realmente poco discutido. En América Latina, adicionalmente, pues tenemos que hacer una lucha el doble de fuerte porque tenemos todo un acervo cultural pues que premia a los más vivos, etcétera. Entonces, es un tema que es poco discutido y las iniciativas pues para luchar contra él todavía son deficientes. Esa es la segunda constatación que podemos comentar. Y una tercera, y esto realmente es la pregunta base de este webinar, es ¿por qué persiste el plagio en instituciones educativas? Sí, pues en América Latina la mayoría y las principales universidades están equipadas con un programa de detección de plagio. Entonces, eso nos hace preguntarnos que tal vez no, como decíamos al principio, si bien es fundamental, es un radar el software antiplagio, es necesario también construir políticas sólidas en torno a la prevención del plagio en las instituciones educativas. Entonces, con esta pregunta yo quisiera darle entonces la palabra a Darío Peñafiel, pues que nos va a empezar a comentar y a disertar con respecto a esta pregunta de base. Darío, te concedo la palabra adelante. Sí, Angie, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Angie, muchas gracias por esa introducción. Súper contento de estar aquí, de compartir contigo, con Elizabeth y bueno, y con todas las personas que se unieron al día de hoy. Eh, bueno, yo como les comentó Angie, trabajo actualmente como responsable de compilación en toda América Latina. Y bueno, solo dos pequeñas cosas antes de comenzar mi intervención. Es que, bueno, acompañamos a las universidades desde 2005 y no desde 2015, pero bueno, solo es una pequeña precisión. Y lo otro que el sondeo que Angie nos pudo comentar del 92% de personas que piensan que la prevención es la clave, pues coincidimos, ¿no? Con ustedes. El principal problema es que no sabemos cómo hacer la prevención. Todos sabemos que la prevención es la clave, ¿no? Que la detección es igual de importante, ¿no? Pero es muy difícil hacer la prevención, ¿no? Porque obviamente hay un trabajo de valores que están arraigados, como os comentaba Angie, sobre todo es un trabajo que demanda mucho esfuerzo económico, de tiempo, y bueno, es lo que veremos el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, sin más, yo voy a comenzar con mi presentación. Y bueno, lo que queríamos comentarles en una primera instancia de compilación de todo lo que hemos recogido con nuestra experiencia es hablarles de los principales retos que enfrentan las instituciones, ¿sí? Que lo que hemos nosotros capitalizado en conocimiento y luego de eso hablarles de cómo podemos depasar estos retos, ¿ok? Así que bueno, voy a empezar hablándoles de los desafíos institucionales, ¿sí? Los desafíos institucionales, obviamente, el primero es la misión ética, ¿sí? Obviamente, todas las instituciones de educación media, superior, institutos técnicos, se ven en la obligación de establecer un modelo de calidad educativa, ¿sí? Eso lo sabemos. Y dentro de estos criterios que se deben considerar, obviamente, se encuentran los criterios de ética y la integridad, ¿sí? La integridad como modo de vida, como la vemos nosotros, porque obviamente si uno vive de una manera íntegra, va a ser mucho más fácil traspasar estos valores
al aula de clases, ¿no? Entonces, porque la integridad académica es eso, ¿no? Traspasar los valores de integridad como modelo de vida dentro del medio educativo y no al revés, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que definimos estos criterios en los modelos de calidad educativa, tenemos que saber que nuestro rol es ser conductores de integridad, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de un tren, ¿sí? Los trenes necesitan siempre de un maquinista, de un conductor que dirija el tren, ¿no? Que nos dé directrices hacia dónde vamos. Los docentes van obviamente a transmitir los valores dentro de los vagones, a mantener el orden, a transmitir el mensaje, pero necesitamos que la institución sea este maquinista que nos diga hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿sí? Ese es el primer gran desafío, ¿no? De la institución, definir cuál es su misión ética, ¿ok? Y bueno, para finalizar con esta primera parte de la misión ética, les comparto una frase que me gustó mucho, que es evidente, pero bueno, me gustó la simplicidad de un curso que asistimos de la Universidad de Monterrey sobre integridad académica, que dice, la integridad es requisito indispensable para la calidad académica. Una sin la otra no encontraría su razón de ser e importancia. ¿Ok? Ahora vamos con la toma de conciencia. La toma de conciencia, y es lo que aquí hablamos de la prevención, ¿no? Es un reto, es uno de los retos más grandes, ¿sí? Porque debido al tiempo y esfuerzo que representa, ¿sí? Y además, obviamente, a las evoluciones sociales que estamos viviendo, ¿no? Un filósofo que me disculpo mil veces por no recordar su nombre en este instante, hablaba de lo que es la sociedad de microondas, ¿no? Que esperamos resultados rápidos y en minutos, ¿no? Una política antiplagio obviamente es un proceso, como ustedes lo pueden ver en la diapositiva, continuo y obviamente que va a demorar, ¿sí? Además de eso, tenemos que saber que esta toma de conciencia va a llevarnos a momentos incómodos, ¿no? A preguntas incómodas y a momentos de diálogo, ¿no? Y ahí obviamente van a entrar en conflicto intereses personales, intereses políticos, y ese es uno de los principales frenos por el cual no se habla también y frena la toma de conciencia, ¿sí? Y tenemos otro problema que es la problemática de la falta de empatía y la superficialidad de la relación. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? Bueno, este problema se intensifica, siempre ha existido, ¿no? Pero se intensifica con la educación a distancia, ¿no? Hay menos empatía y más superficialidad en las relaciones al momento de que ya no me quedo en el aula, el docente ya no puede dar ciertos comportamientos de los estudiantes, ya no puede durante la clase, porque ahora las clases están cronometradas a 1 hora y todo el mundo cierra la computadora y se acabó el intercambio, ¿no? Entonces, eso aumenta la dificultad de transmitir valores, ¿sí? Y obviamente concientizar al docente y también al estudiante, ¿ok? Yendo con el tercero, que es acompañar y apoyo. Obviamente, el acompañamiento se debe dar a todos los niveles y ese es uno de los principales problemas a docentes, profesores y bibliotecas, ¿sí? Los mecanismos de formación deben ser constantes y obviamente por varios canales. No basta con una formación anual, no basta con una formación sobre el software antiplagio, no basta con una difusión, no basta con un solo canal de difusión, ¿sí? No basta con una formación presencial, no basta con una política antiplagio que está guardada en la biblioteca y que está tomando polvo y que tiene 100 páginas y que nadie la va a leer, ¿no? Y obviamente se deben entender los deseos de nuestra audiencia, ¿sí? Los estudiantes, nosotros debemos aceptarlo. Fuera ideal que se leyeran la política antiplagio, pero no lo van a hacer, ¿no? Entonces, es nuestro deber desarrollar, tal vez con ellos mismos, diferentes recursos para saber llegar a ellos y diferentes canales, ¿sí? Y obviamente la formación no se debe focalizar, y veremos esto más adelante, únicamente en el software, ni en la propiedad intelectual, ni en los derechos de autor. También en las consecuencias psicológicas, también en valores más grandes, ¿no? Como por ejemplo la empatía. Personas, estudiantes, docentes que están formados en empatías, que son sensibles, van a ser más sensibles a estas temáticas, ¿no? Personas empáticas van a decir, es verdad que no tome los trabajos de otros, no está bien.
Entonces, no podemos ir directamente a tratar una problemática como el plagio sin hablar de valores más universales y más globales, ¿sí? Entonces, no tratemos de atacar un problema de forma puntual, sino tratemos de atacarlo, como se dice, bueno, esta frase súper cliché, desde la raíz, ¿ok? Luego viene después de eso la responsabilización como otro de los grandes desafíos de las instituciones, y es entender, la dificultad de hacer entender de que todos tienen un rol dentro de esta problemática y de este desafío, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo responsabilizamos? Bueno, las misiones deben estar claras para cada actor, deben haber mecanismos de control, pero también mecanismos de incentivo, ¿sí? Los seres humanos funcionamos mediante incentivos, debe haber compromiso y empatía con la historia, ¿no? Y aquí hablamos de algo que es, por ejemplo, el storytelling, ¿no? A veces tratamos de luchar con esta problemática y no tenemos ninguna historia que contar. Entonces, es importante también que las instituciones logren desarrollar historias que comprometan a todos los actores, ¿no? Y bueno, veremos eso más adelante. Y obviamente utilizar los recursos que tenemos en interno. Y no hablo únicamente de los recursos económicos, del poder de los estudiantes, del poder del voluntariado, del poder docente, de las facultades, de diseño, de derecho, de economía, etcétera, etcétera. Son un gran activo que hemos visto que muchas universidades que logran eh, salir adelante con su política antiplagio es explotando este tipo de recursos. La parte económica es muy importante, pero como les decíamos de un principio, el tener el mejor referenciador bibliográfico, el mejor software antiplagio, no asegura la eficiencia de la política antiplagio, ¿sí? Y bueno, como último desafío, pero para mí también es como un resultado, ¿no? Una vez que tenemos la misión ética, que tomamos conciencia, que acompañamos y responsabilizamos, es la credibilidad, ¿no? La credibilidad, pues, obviamente todos sabemos que los estudiantes acuden a instituciones que cuentan con prestigio, y una vez que este prestigio está construido, se convierte en un activo para la universidad y para los docentes, ¿no? Y son los docentes y los estudiantes quienes protegen este activo. Obviamente la institución gana en credibilidad y en producción académica. A mí no me gusta el término de producto académico porque se convierte como en un commodity, pero vamos a decirlo en los trabajos académicos, en la investigación de calidad, ¿sí? La política antiplagio eficiente tiene un impacto, como ustedes lo ven, transversal sobre el comportamiento de todos los actores involucrados, ¿sí? Y obviamente, como ustedes pueden ver en el gráfico, es un proceso que debe contar con una mejora continua y no es estático, ¿sí? Es un proyecto que evoluciona con el tiempo, evoluciona con las tendencias, y por ninguna, o sea, no es recomendable que esté escrito y nos olvidemos de él, y solo digamos que tenemos una política antiplagio, ¿ok? Así que bueno, eso con la primera parte. Puedes pasar, Angie. Listo. Aquí en este punto que queríamos compartir con ustedes otra preguntita, y es si ustedes consideran que cuentan con toda la información necesaria para pues no caer en plagio. Entonces voy a compartir la encuesta para que todos puedan votar. Listo, cerramos la encuesta. Voy a compartirle los resultados. Vemos que la mayoría de las instituciones responden que mayoritariamente no cuentan con con los recursos, pues con la información necesaria para no caer en plagio, y un 28% considera que sí, mayoritariamente que sí. Eh, Tenemos otra pregunta también para la audiencia a continuación. Voy a pasar. ¿Qué piensan ustedes que necesitan para difundir la cultura y el conocimiento de la prevención del plagio? Ser educados a través de reuniones o formaciones, estar informado a través de campañas de sensibilización, conocer las herramientas disponibles, ser apoyado en el proceso de control y sanción, participar directamente en la política de la institución. Este sondeo está un poquito más parejo.
Voy a cerrarlo ya para poder ver los resultados. Como vemos, pues esta era una opción de múltiple respuesta. Realmente la mayoría de los componentes son importantes y son válidos. Y bueno, ya para seguir la presentación, Darío, te dejo continuar, por favor. Sí, bueno, simplemente quería comentar lo de los sondeos, que me pareció súper interesante en el segundo sondeo, que para todos, todas las variables eran importantes y efectivamente así es, ¿no? Ahora, hay diferentes perfiles de docentes y estudiantes que se van a comprometer o van a ser impactados más con un tipo de política, ¿no? Y es por eso de tener la importancia de tener una política global, ¿sí? Em, Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Una vez que hemos hablado de los desafíos, vamos a hablar de los pilares, ¿no? Esto es algo que se hemos desarrollado en Compilacio, que lo queremos compartir con ustedes, pero no es la Biblia, ¿no? No está escrito en piedra y se puede modificar y obviamente va a evolucionar, pero es algo con el cual hemos ido acompañando a instituciones y hemos visto mejoras en sus políticas antiplagio y mejoras consistentes en torno a valores de largo plazo, ¿no? Y eso lo veremos más adelante, ¿sí? Entonces, bueno, veremos estos cuatro pilares, uno por uno, el por qué y unos ejemplos, ¿sí? Entonces, bueno, Angie, te pido que si puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Vamos a destacar los actores, recursos y algunos ejemplos y testimonios, ¿sí? Así que bueno, Angie, puedes cambiar de diapositiva. Y Angie tiene aquí una pequeña una encuesta a realizar. Y bueno, aquí tenemos que cuáles son los actores que tienen más probabilidad de hacer que el proceso de concientización en torno a una política antiplagio eficiente son los profesores, los miembros de la administración, los miembros del departamento de informática, los miembros del departamento pedagógico o de la biblioteca y el centro de recursos. Listo, cerramos el sondeo y compartimos los resultados con ustedes. Nuevamente, aquí pues tenemos la opción de múltiple respuesta. Yo creo que es muy valioso pues ver que la mayoría considera que los profesores juegan un rol clave en temas de lucha y de prevención contra el plagio, pero bueno, realmente todos los actores tienen un papel fundamental y es un tema que vamos a tocar más adelante. Exactamente. Perfecto. Bueno, entonces yo empiezo con lo que sería el pilar número uno de una política antiplagio eficiente, ¿sí? Este primer pilar es el marco normativo, ¿ok? ¿Qué entendemos como marco normativo y sobre todo para quién, ¿no? Y para qué. Entonces, Angie, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, ¿para qué un marco normativo? Vamos a hablar primero de los docentes, ¿sí? Primero porque el docente debe saber que tiene una base en donde apoyarse, ¿sí? Y una vez que el docente tiene una base donde se apoya, el docente va a osar. ¿Osar a qué? A tomar decisiones, ¿sí? Osar a comunicar. Eh, si el docente no cuenta con un proceso claro y creíble, no va a comunicar los casos de plagio, ¿no? Necesitamos asegurar al docente. Y bueno, los invito, veremos más adelante este ejemplo, pero bueno, los invito a ir al sitio de la Universidad de Monterrey. Ellos tienen un centro de integridad académica y ellos tienen un proceso tan sencillo, pero tan innovador. A veces la innovación es así, a veces lo más innovador es lo más sencillo, para denunciar casos de plagio. Dentro de su sitio web tienen un apartado que se llama denunciar casos de plagio. Entonces ustedes le dan clic ahí, simplemente ponen la materia que dan, el código de la materia, suben un documento que afirme, pues, que pruebe el caso de plagio y el comité de ética lo estudia, ¿no? Y no hay este proceso más engorroso de subir, de bajar, de llevar al estudiante, que ha habido casos de que incluso el docente lleva al estudiante. Y bueno, tenemos que entender que esto no es algo que le agrada al docente, ¿no?
el docente no es un policía, al docente no le gusta estar involucrado en este tipo de asuntos, ¿no? Y es por eso que como nosotros, como institución, debemos dar todas las herramientas que sean las más simples y claras posibles para que el docente pueda estar consciente del marco normativo y hacer valer el marco normativo de la institución, ¿sí? Eh, Ahora, para los estudiantes, ¿por qué? Bueno, porque primero van a saber las reglas, ¿no? Porque uno de los principales argumentos de cuando el estudiante comete plagio es yo no sabía. Entonces, primero, las reglas, entender los riesgos y ojo aquí, los riesgos académicos y los riesgos psicológicos. Se olvida mucho de los riesgos psicológicos y el impacto psicológico de un estudiante que comete plagio, ¿no? Pérdida de confianza en el mismo, pérdida de aptitudes, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos mucho en, ten cuidado que te voy a sancionar y te voy a expulsar, ¿no? Pero nos olvidamos también que existen muchos impactos psicológicos en los estudiantes y puede ser otra puerta de entrada, ¿sí? Y bueno, también que tengan un compromiso moral. Podemos hacer firmar códigos de honor y bueno, jurídicamente eso no tiene gran valor, pero sí que tiene un valor moral, ¿sí? Y luego de eso, pues vamos a establecer este marco normativo y cómo comprometemos. Bueno, primero, como les contaba, tiene que ser de fácil acceso, ¿no? El marco normativo o la política antiplagio no tiene que ser un documento de 1000 páginas, como les comentaba, tomando polvo en la biblioteca. Pueden ser un ecosistema de recursos, ¿no? Y pensemos un poco en el ecosistema, ¿no? En la naturaleza. Eh, esta política antiplagio debe estar regada en todo lado y todos los estudiantes y todos los docentes y etcétera, etcétera, nos vamos alimentando de esto a donde vayamos, ¿no? Entonces, los recursos deben ser adaptados. Cuando yo hablo de marco jurídico, no me refiero a este documento de 50 páginas, me refiero a recursos adaptados que estén a disposición y que todos nos podamos nutrir de ellos a lo largo de nuestra vida estudiantil y nuestra vida como profesores en toda la institución, ¿no? En todo el ecosistema institucional, ¿sí? El segundo es la libertad. El marco normativo, el marco jurídico es fundamental, las reglas deben ser claras, pero debe haber un grado de libertad, ¿sí? Porque, una vez más, no es nuestro deber ser la policía de la universidad. Y luego, tienen que entender y tenemos que entender de que en caso de no existir un soporte institucional, existe una pérdida de confianza. Y el docente dice, ¿para qué voy a actuar? ¿No? Si de todas formas nadie hace nada, ¿para qué voy a actuar si me toma 3 meses el proceso? Y el estudiante, ¿para qué voy a cumplir con las normas si en todo caso hay mucha impunidad? Entonces, bueno, es el marco jurídico y ese es el primer pilar del que les quería yo hablar. Ahora, ¿quién instaura, no? Bueno, normalmente y en las políticas antiplagio con más eficiencia está validado por el Comité de Ética, ¿sí? Representantes docentes, y esto es algo nuevo que Latinoamérica, bueno, especialmente Uruguay, hemos visto que es pionera, que es los representantes estudiantiles, ¿no? Incluso en la adquisición de las herramientas, porque ellos, los estudiantes, no quieren que se compren herramientas que les puedan perjudicar y quieren asegurarse que las herramientas que se compren también aseguran formación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora vemos que los estudiantes, y esto incluso es innovador a nivel europeo, toman mucho valor en la validación de este marco jurídico y los decanos de la facultad. Y bueno, obviamente está aplicado por biblioteca, docentes y los respectivos comités de ética. Ahora, en cuanto a los ejemplos, pues bueno, ustedes pueden ver aquí que hay diferentes, como les comentaba, la Universidad de Juan Carlos tiene su código ético abierto, ¿no? Y obviamente lo tiene de diferentes formas. Lo tiene en forma de video para un tipo de actores, lo comparte, lo comenta, comparte cápsulas a los estudiantes por Facebook, Instagram, a los docentes por vía mail y videos. Entonces, ellos han sabido diversificar sus canales y elaborar un ecosistema para compartir este marco jurídico. Entonces les invito a que si tienen tiempo puedan ir y visitar el ejemplo de la Universidad de Juan Carlos, ¿sí? Y bueno, estas simplemente son ejemplos, ¿no? De lo que son cartas y reglamentos antiplagio, códigos de honor, lo que les comentaba para los estudiantes, para cada facultad, etcétera.
Bueno, para ahondar en el tema del marco jurídico, queremos ahora pues darle la bienvenida a Elizabeth Bernal de la Asociación Colombiana de Universidades, que pues nos va a comentar un poco más acerca del marco jurídico y reglamentario que hay en Colombia para temas de plagio y pues nos va a compartir, como comentaba al inicio, los resultados de su más reciente encuesta de códigos de ética en universidades colombianas. Entonces, Elizabeth, te voy a compartir el rol de presentador para que puedas iniciar tu presentación. Bienvenida y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, no, Angie, muchísimas gracias. Gracias por el liderazgo en la organización de este evento, pues que sigue siendo muy importante que se constituya, digamos, como un espacio dialógico, ¿no? Ayer, justo en la conversación que teníamos, yo decía, bueno, hablábamos de varias buenos ejemplos de instituciones o incluso ejemplos muy novedosos que se están haciendo en otros países para prevenir y sensibilizar y no tener solamente que reaccionar después de que se presenta uno de estos casos. Y yo lo que pensaba es, estos diálogos los necesitamos mucho, o sea, contarnos entre todos qué estamos haciendo, qué ha funcionado y qué no, pues es muy importante y bueno, me alegra mucho que, pues, que la Embajada de Francia esté tan comprometida con el tema y que nos haya invitado pues para hacer de esto un eco nacional en el que pues ojalá esta sea una de las puertas de entrada de esta gran discusión y conversación que se viene presentando. Muy bien, no sé si ven en este momento mi pantalla. ¿Está bien? Sí, perfecto. Listo. Entonces, bueno, rápidamente, en Colombia, pues, digamos, igual que ocurre en muchos otros países, los diferentes derechos relacionados con el antiplagio, pues, se agrupan en los derechos de propiedad intelectual. Entonces, allí entran autor, propiedad industrial, descubrimientos científicos y, bueno, incluso otras formas del tema. Tenemos vinculados aspectos desde nuestra constitución política, leyes que desde la década de los 60 incluso plantean algunos, pero pues muy evidente en los 80 se generan en esta línea y que luego pues vienen siendo complementadas o reformadas a través de otras leyes. Esto nos muestra una dinámica y una preocupación permanente desde la reglamentación colombiana sobre el tema. Tenemos, por supuesto, los decretos que entran a definir mucho mejor en las leyes, las circulares, especialmente pues de nuestra Dirección Nacional de Derechos de Autor y además avances en la reglamentación misma que se establece en cada institución de educación superior. En términos transversales, ¿qué se ha incluido en estas leyes? Entonces, pues algo que se reitera es el concepto, ¿no? Justo algo que presentabas ahora es que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Cuando nos estamos refiriendo a este tipo de aspectos y cómo se están protegiendo, ¿no? Había un elemento que incluso hablábamos y es que es tan importante que en este sentir o en esta conversación que se tenga con las comunidades, tanto dentro de las instituciones de educación superior, estudiantes y docentes, o incluso con las comunidades externas a las instituciones de educación superior, mostrar que no se está limitando la capacidad individual con el antiplagio, sino que lo que estamos haciendo es protegiendo una propiedad colectiva y protegiendo, pues, digamos, un estatus de comunidad académica que respeta y reconoce los avances que se hacen desde diferentes frentes, ¿no? Entonces, que es importante, pues, seguir fortaleciendo esta idea de no estamos solo limitando y prohibiendo, sino qué es lo que sí se está protegiendo, qué es lo que se está promoviendo, qué es lo que se está asegurando, pues, con este tipo de reglamentaciones. Se incorporan, por supuesto, las decisiones y las definiciones sobre propiedad intelectual del Convenio de Estocolmo y pues las decisiones que se tomen desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es de la que Colombia pues hace parte. Estas reglamentaciones también, digamos, digamos, ratifican esta posición de Colombia de que el plagio es un delito, entonces por ello se plantean, digamos, tanto tiempo de prisión como multas, dependiendo del acto que se haya cometido. Se habla, estas reglamentaciones también mencionan todo el tema de los registros de derecho de autor, depósitos legales, los nuevos tratados y en términos de las instituciones, pues se plantean cuáles son las decisiones institucionales que se han tomado frente a la definición y la protección de propiedad intelectual. Entonces acá cada universidad y cada IES recuerda el marco legal
que nos cobija a todos en Colombia, pero además de eso plantean algunos elementos adicionales que son decisiones de la institución y que, como ustedes también lo planteaban muy bien, que digamos que lo ideal es que estas decisiones institucionales no solamente digamos que recojan las acciones a seguir en caso de plagios, sino como también van vinculando estas acciones pues más preventivas, ¿no? Que la idea es intentar que el menor número de personas llegue pues a cometer actos de plagio. A propósito de la consulta que mencionaba Sanji, efectivamente, en Colombia, después de una serie de manifestaciones que se hicieron en el 2018, una de ellas fue revisar nuestro sistema de indexación de revistas y pues esto hizo que se organizara una mesa nacional en la que hay participación de distintos actores y en las varias discusiones que se han tenido en esta mesa, uno de los puntos importantes a tratar fue el punto de la ética y la integridad en las publicaciones científicas. Y se generó una pregunta, bueno, Colombia necesita avanzar en una nueva o reformada política relacionada con este tema o se debe emitir un código. Para ello se realizó un evento internacional hace unos pocos meses y dentro de estos ASCUM participó realizando una rápida encuesta sobre el tema. Tuvimos respuestas de 39 instituciones y una de las preguntas fue, bueno, ¿qué creen que es más importante? ¿O qué debería ser prioritario? ¿Avanzamos en una política pública o avanzamos en un código de ética nacional? Y como lo ven ustedes acá, el mensaje fue como ambas. Ambas las necesitamos. Incluso vale la pena avanzar en ambas para saber hasta dónde llega la política y hasta dónde llega el código, porque a veces cuando se avanza en uno solo, se confunden los límites y el alcance que debe tener cada documento. En cambio, si avanzamos en ambos, puede ser mucho más claro la relación que debe existir entre estos. Y por supuesto surge un tema de educación. Digamos que entre las opciones estaba si avanzamos en un código de ética o política pública u otro, y las personas que escogieron este otro coincidieron en que debemos generar estrategias de mayor formación sobre este tema, ¿no? Y bueno, en general, elementos que nos plantean para la construcción de esta política o código nacional. Entonces, no olvidar que ya hay lineamientos internacionales, que la academia debe participar, que debe haber un control ético que no solamente sea digamos, esta visión punitiva de prisión y de multa, sino que otras estrategias nos permiten avanzar en este control, incluso un control entre pares, etcétera. Que es muy importante avanzar en instrumentos que permitan velar por el respeto y el cumplimiento de los principios éticos, que debe haber una postura interinstitucional, no dejarlo solo a lo que cada institución decida, sino cómo podemos llegar a acuerdos también interinstitucionales como sector para comunicarlos así a nuestras comunidades, cómo avanzar en procesos y procedimientos claros y transparentes, ¿no? Que no dependan solo de algunos casos particulares o que también sean poco transparentes para aquellos que incumplen la norma de alguna manera. Es importante saber hasta dónde llega el tema individual y público, tanto en el código como en la política. Y es muy importante este siguiente punto que nos señalaron en la consulta, y es que hay algunas conductas que, como no, digamos, son ilegales, y como tampoco se tiene un conocimiento profundo sobre el tema, de alguna manera son legítimas, ¿no? Son de alguna manera aceptadas. O hay quienes caen en estas conductas sin saber que están violando un código ético, ¿no? Digamos que tienen un margen de interpretación de la ética que permite que algunas conductas que son claramente de plagio se vean como más suaves o matizadas, y que, bueno, realmente es importante aclarar esto a nivel nacional e interinstitucional, ¿no? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo avanzar en este tema de la integridad en publicaciones científicas? Entonces, lo que mencionaba sobre la formación, que es importante involucrar a los diferentes actores. Ahorita lo mencionabas en la exposición. ¿Por qué no preguntarle a los mismos estudiantes sobre cómo formular esta política de código y no solamente verlos como entes receptores de políticas que construyen unos expertos en el tema? ¿Cómo vincular cada vez más distintos sectores, incluso para que el lenguaje mismo que se utilice en estos términos de políticas pues sea asequible a todos y sea mucho más interiorizado, que no sea la idea de que hay unas personas que nos imponen estas reglas, sino
que si estamos dentro de comunidades educativas y comunidades académicas, estamos firmando un contrato social de alguna manera que es lo que permite que las universidades y que en general las instituciones de educación superior sigan manteniéndose, pues manteniendo sus definiciones fundamentales, ¿no? Acá nosotros encontramos una tensión. Hay quienes dicen, no, la ética no debe ser un tema de normas, debe ser un tema más de formación, mientras que hay otros que dicen sí, y debe ser ley, debe ser mucho más clara las multas. Esto es un tema para discutir. Muchos plantean, también lo que planteabas ahora es que no debemos contentarnos con que exista un documento, sino también concentrarnos en cómo hacer que efectivamente se aplique, ¿no? Mencionar las especificidades que deben tenerse en las diferentes áreas del conocimiento, que claramente pues tienen algunos elementos tradicionales, igual por cada gremio y disciplina, y también establecer las maneras de no solo establecer una norma en un momento determinado, sino cómo se revisa permanentemente. O sea, ojalá lleguemos a acuerdos no solo en el contenido de estas políticas, sino que lleguemos a acuerdos en la metodología de seguimiento a la política, que ojalá también sea con una participación interesante, ¿no? Acá hay otro tema importante, que es un tema álgido en el país, y es el sistema dominante de evaluación de calidad de los investigadores, de los grupos, de los artículos y los otros productos científicos. Entonces acá la discusión es que en efecto no hay justificación para los actos que no, pues que sean de plagio, que incurran digamos, contra la ética, pero sí es cierto que hay algunas condiciones que pueden estar presionando acciones que están en estos límites de lo ético, ¿no? Entonces, que no solamente debemos revisar las actuaciones individuales, sino cómo hay un sistema y cómo hay un contexto y unas condiciones que, sin quererlo, por ejemplo, queriendo que haya mayor producción académica y científica, pues genera unos mecanismos que hace que sea todo lo contrario, sobre todo en la definición misma de generación de conocimiento, que ya pues digamos, todos lo sabemos, que no necesariamente una mayor cantidad de artículos nos está demostrando que justamente se esté avanzando en el conocimiento, porque por algunas prácticas que se vienen presentando, que se divide un resultado, por ejemplo, de investigación que puede claramente ser publicado en un solo lugar, pues se divide en 5, 6 o más artículos en razón a que justo lo que se premia suelen ser, digamos, un mayor número de publicaciones. Es más, ahora viene todo el tema de citaciones, pero en fin, el tema es como revisar qué tanto el sistema de alguna manera favorece o no ciertas acciones o actividades, digamos, que rayan en el límite de la ética. Todo el tema del sistema editorial, se habla no solamente del documento, sino, por ejemplo, crear un comité o un Consejo Nacional de Bioética, decían en este caso, que sea integrado y sistémico. Fíjense esto un poco también, lo que mencionábamos de incluir otros actores, es que sea sencillo y que sea claro. Lo mencionabas en la exposición anterior, hay documentos de política hermosos en las instituciones que personas especializadas en filosofía y en otras áreas de las ciencias humanas entienden muy bien lo que allí se plantea, pero personas que de pronto vienen de otras áreas del conocimiento, pues lo encuentran oscuro, ¿no? Porque encuentran definiciones densas, no saben finalmente qué se puede y qué no. Entonces, sin desconocer o sin descartar estas discusiones profundas que tienen que darse y que hay que mantener en términos filosóficos, sociológicos y etcétera, es como además de estas discusiones profundas empezamos a avanzar en lenguajes que sean lo más comprensible posible para los otros actores y que el lenguaje no sea solo años de prisión o multas o castigos, ¿no? Por supuesto, necesitamos recuperar el sentido de la investigación y alguien nos decía, por favor, lo más importante es que no sea un documento más, ¿no? Tenemos un listado de aspectos que se consideran importantes incluir en la política y fíjense que el plagio es el número 1, ¿no? Pero existen otros elementos que es importante y además, pues nos mencionaron en la consulta elementos que nosotros no habíamos incluido en el listado y que deben ser tenidos en cuenta, todo el papel de los evaluadores y editores, acuerdos previos, etcétera. Y finalmente preguntábamos en nuestra consulta, bueno, su institución tiene un código de ética o integridad para todo este tema de la investigación. De las instituciones que nos respondieron, fíjese que sí, el 13%,
13 instituciones, no el 13%, perdón, 13 instituciones nos dijeron sí tenemos un código de ética, 11 no. Y tenemos 15 en un otro que es como, de alguna manera sí lo tenemos, pero está incluido acá o digamos no está completo o no se manifiesta en la institución que es explícitamente un código de ética, etcétera. Entonces acá están algunos de los elementos que encontramos, pues el código propiamente dicho. Hay algunas instituciones que nos dijeron, además del código tenemos el comité, otros no tenemos un código, pero sí unos lineamientos o unas directrices, otros nos plantearon, no es un código institucional, sino que por revista, cada revista plantea, digamos, su propio código. Un gran grupo de personas, y en la mayoría de las que contestaron, las 15 que contestaron aquí en otro, es que esto está incluido en otros documentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos tienen un código de buen gobierno que lo incluye, o la política institucional de investigación, o las políticas de publicaciones, etcétera. Y tenemos también un número importante de instituciones, incluso para las que eventos como estos pueden ser muy importantes y que son aquellas que están construyendo la política de integridad científica o se están aprobando. Y estas instituciones, algo que nos mencionaron fue qué tan importante es conocer lo que está sucediendo en otras instituciones que tienen más experiencia con estos códigos y políticas, ¿no? Como aprender de los otros. Esto es como en términos muy generales las reflexiones que hemos tenido. De nuevo, pues bueno, agradecemos a todas las instituciones que participaron en la consulta y mil gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Elizabeth, por todos estos aportes. La verdad, realmente son muy valiosos y pues le dan a las instituciones educativas mucha información que pueden utilizar, que pueden capitalizar. Entonces, yo quería aprovechar simplemente para decirles a todos que el chat está abierto para que puedan hacer sus comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, por favor, no duden en escribir en el chat. Al final responderemos a las preguntas y pues en el transcurso del webinar iremos comentando en voz alta los comentarios que nos hagan llegar. Entonces, retomemos con la presentación. Por favor, me confirman cuando ya puedan verla. Podemos verla, Angie, aunque no en modo presentación aún. Ya la voy a poner en modo presentación. Unos segundos, por favor, que está cargando. Perfecto. Hasta eso puedo comentar algo. Me pareció súper interesante lo que comentaste, Elizabeth. Y bueno, si me preguntas a mí, yo sí creo que lo de la ética, sí deben haber normas. Yo también he estado en los diálogos de que no, que es algo que es mucho más interno, ¿no? Del ser humano, etcétera, etcétera. Pero yo creo que debe haber unas normas de base y estas normas pueden evolucionar y pueden cambiar. Antes, ¿no? En los años 70, la temática, por ejemplo, de la ecología dentro de los valores éticos no estaba tan profundamente arraigada, ¿no? Pero ahora, cuando las instituciones estudian la ética o la empatía, también estudian la ecología, ¿no? Cómo ser ético con el planeta. Entonces, yo creo que las normas pueden cambiar, ¿no? Evolucionar, pero si alguien me preguntara mi opinión, aunque nadie me lo está preguntando, yo diría que eh, sí debería haber una base, ¿no? Una base de principios. Y bueno, eso igual es un debate y nos podremos ir de aquí, pues, unas 3 horas más, que no es el objetivo, pero bueno, simplemente era como un pequeño comentario. Y bueno, muchas gracias por todos los aportes. Creo que ya está compartida la pantalla completa, entonces podemos proseguir con los pilares, los diferentes pilares que nos estaban comentando, que son la base de una política antiplagio fuerte. El segundo es formación constante, entonces Darío, si quieres, continúa, por favor. Claro. Bueno, este es un pilar que me encanta
para nosotros la formación constante. Voy a tratar de ser lo más resumido posible. Así que bueno, Angie, puedes cambiar de diapositiva y vamos a ver por qué o para qué hay que formar, ¿no? Profesores, ¿sí? ¿Por qué los docentes? Y bueno, para empezar con este pilar, quiero empezar con una pequeña frase que, que no me acuerdo bien dónde la escuché, pero me marcó, que es una frase que tal vez ustedes la hayan escuchado ya de Albert Einstein, que dice, dar ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única, ¿sí? Entonces, ¿cómo un docente puede dar ejemplo? ¿Sí? ¿De qué forma un docente puede dar ejemplo si no ha sido formado y si no ha sido sensibilizado? ¿Ok? La formación nos permite a nosotros luchar o combatir con los motivos por los cuales se comete plagio que están relacionados a la educación, al docente, ¿no? Como por ejemplo la escasa supervisión de los trabajos y la poca coordinación del discurso y las acciones, ¿sí? Em, para que me entiendan más los que quiero decirles, les vamos a compartir un video. Es una persona admirable, se llama Adela Cortina. Ella es profesora y filósofa de la Universidad de Valencia. Tiene dos grandes obras. La primera es un libro sobre ética desde un punto de vista filosófico. Como le decía Elizabeth, es fundamental este tipo de discusiones desde este campo del conocimiento. Y bueno, esta charla les recomiendo que la escuchen, dura 1 hora, no la vamos a poder ver toda, pero de verdad les recomiendo que la escuchen con sus alumnos, con su familia, etcétera. Y nosotros vamos a ver una parte que está enfocada a los docentes, ¿sí? Que son apenas 3 minutos y les pido por favor que estén atentos en esta parte, ¿sí? No, no escuchamos el audio, Angie. Un segundo, por favor. Todavía no. Yo creo que podemos de pronto compartir el video con los asistentes porque estamos teniendo unos cuantos problemas técnicos para compartir el audio. Darío, si estás de acuerdo, Sí, claro, para no retardar más la presentación. claro que sí. Voy a volver a la pantalla. Por favor, confírmame cuando ya puedan ver la pantalla nuevamente. Está cargando la pantalla completa. Sí, perfecto, Angie. Bueno, entonces hasta eso. Básicamente lo que nos mostraba el video como tal era la importancia de argumentar, ¿no? La importancia de se hablaba un poco de que el ser humano a veces tiende a actuar de manera sentimental, ¿no? Nosotros escuchamos plagio
y automáticamente decimos, no, está mal. Pero si nos preguntan por qué está mal, no sabríamos ir hasta el fondo, ¿no? Entonces, a veces se estipula o se logra determinar que este tipo de conocimiento es fundamentalista, ¿no? Como plagiar es malo, pero no sé por qué. Entonces, es por eso que la formación es tan importante para los docentes, porque no sabemos cómo fueron ellos educados en torno a esto, ¿no? No sabemos si el docente tal vez nunca plagió en su vida, tal vez ha sido muy ético en su carrera, pero no sabemos cuál fue su educación, no sabemos si es que no comete plagio porque fue educado por el miedo o si fue llevado a un debate, si hubo discusión o si en verdad sabe la profundidad del por qué no. Y si el docente no sabe por qué no, empezamos muy mal. ¿Sí? Entonces, es por eso la clave, ¿no? De formar. Sí, hay que informar en torno a las herramientas tecnológicas, pero más importante que eso va a ser formar en torno al valor como tal y sobre todo una formación argumentada, ¿sí? Ahora, en cuanto al estudiante, ¿sí? En cuanto al estudiante, para que nosotros, y creo que había una de las preguntas dentro del chat, hablaba de cuáles son las principales razones por la cual el estudiante comete plagio, ¿sí? Y aquí yo tengo, ¿no? Las principales razones por las cuales el estudiante puede cometer plagio, ¿no? La ignorancia sobre el tema o la inconsciencia sobre el tema, el comportamiento regido por la ley del mínimo esfuerzo, la desmotivación y la desvinculación emocional, ¿sí? Y como una forma de enfrentamiento al sistema establecido y obviamente un escaso involucramiento en de los grupos familiares. Para entender por qué es tan importante la formación estudiantil, quiero que hagamos un ejercicio, ¿sí? Angie, tal vez puedes pasar a diapositiva. Es un ejercicio, es una investigación que fue realizada por un grupo de investigación de la Universidad de Toulouse II, ¿ok? Y que hablaba de la complejidad de reformular, ¿no? Y para hacer este estudio se usó, pues, doctores, decanos, pero también gente de educación media, bachilleres, hombres, mujeres, jóvenes, de adultos, adultos mayores, etcétera. Fue un grupo bastante distinto y la orden fue la siguiente, ¿no? Y quiero que hagan este ejercicio todos en casa de reformular esta oración, ¿sí? Tienen 30 segundos. Al inicio era un minuto, pero bueno, vamos un poco corto de tiempo, así que bueno, vamos a darle solo 30 segundos para que reformulen la oración. Él pela una mandarina, ¿sí? Entonces vamos a esperar 30 segundos para que puedan realizar este ejercicio. Pueden escribirlo por el chat si lo desean, su frase de reformulación. Creo que están muy tímidos los asistentes. Nadie ha escrito en el chat, pero, Tal pero vez, tal vez porque es más complejo de lo que esperamos, ¿ah? También es eso. Bueno, continuemos. El objetivo de este ejercicio era mostrarles la dificultad y bueno, el resultado de esta investigación fue que apenas 30% del universo que se usó en esta muestra pudo responder esta pregunta de una forma satisfactoria, ni siquiera perfecta, ¿no? Solo el 30%. Eso nos muestra la dificultad que existe para reformular y que obviamente una de las claves, ¿no? No es solo educar en torno por qué el plagio, etcétera, sino también en este apartado de la reformulación, de la creatividad, de la originalidad, ¿sí? Y obviamente la formación al estudiante nos puede ayudar a depasar todas estas barreras que hablábamos antes, ¿no? Como la ignorancia o la falta de conocimiento. Y obviamente cuando hay falta de desconocimiento hay una desmotivación, una desvinculación, ¿sí? Dos ideas finales en este apartado. Em, Darío, que, aquí tenemos un comentario de alguien que sugiere la mandarina es pelada por él, como frase de reformulación. está bien, pero yo diría que es satisfactorio, porque simplemente hemos cambiado el orden, ¿no? Pero
no hemos cambiado las palabras, ¿no? Simplemente hemos cambiado el orden. Entonces, es más difícil de lo que pensamos. Bueno, ahora el ejercicio que ellos hicieron, estos investigadores, fue mucho más allá, ¿no? Fueron ellos con muchas más imágenes, luego con videos, pero la conclusión siempre era la misma, ¿sí? Y bueno, solo dos ideas finales, ¿sí? Respecto a este tema. La formación para nosotros es tan importante y les voy a explicar una frase que me quedó de una formación que seguimos de la Universidad de Monterrey, que es: cuando sabes quién eres, sabes lo que debes hacer. Nosotros, nuestro deber, y ojo, no solo para los estudiantes, porque uno no sabe lo que es toda la vida, ¿no? También el docente puede entrar en este proceso de redescubrir. Es por eso tan importante la formación, porque vamos a acompañar al docente y también al estudiante a descubrir o redescubrir quién es, ¿no? Y si yo sé quién soy, sé que no cometo estos actos, va a ser una educación y una prevención, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? La prevención es la clave, pero no es tan fácil llegar a ella, ¿no? Y finalmente un ejemplo que comentábamos ayer con Elizabeth sobre la política que se está aplicando ahora en Canadá, que es la política del segundo chance, ¿sí? Esto quiere decir que los canadienses han ido un poco más allá en esto del acompañamiento y la prevención. Y esto quiere decir que ahora ningún estudiante puede ser separado de una institución en caso de haber cometido fraude por primera vez. Y bueno, a ellos les daba, nosotros trabajamos con muchas universidades en Canadá y les daba mucho miedo lanzar esto, ¿no? Porque decían, bueno, es como una carta, una puerta abierta que la gente haga plagio y diga, bueno, tengo la puerta abierta, nadie me sanciona y ya está. Pero obviamente esto vino acompañado de una política, ¿no? Y la política, ¿cuál fue? El estudiante, si comete plagio, tiene que repetir la materia sin que lo atrase de sus estudios. O sea, puede repetir la materia sin perder el año, ¿no? Porque no lo quieren marcar de una forma negativa. El estudiante tiene que seguir un curso obligatorio sobre ética, participar a debates sobre ética, etcétera, etcétera. Y además, una vez finalizado el curso, tiene que formar a los estudiantes que están detrás de él en torno a esta problemática dentro del grupo de voluntariado de integridad académica, ¿no? Entonces, obviamente, desde esa forma, no va a haber ningún estudiante que te diga, yo no sabía o yo no estaba formado. ¿Y qué mejor forma de uno poder formar para, obviamente, de pasar todos los comportamientos que motivan este tipo de comportamientos como es el plagio y el fraude? ¿Ok? Así que bueno, eso es el segundo pilar. Obviamente podríamos ver muchas más cosas. Angie, si puedes ir más adelante. Y bueno, esto está validado, la formación por la biblioteca, por el equipo de originalidad y ética, y obviamente el responsable técnico cuando se tienen que usar herramientas técnicas, ¿no? Como por ejemplo el software antiplagio o la herramienta de referenciamiento bibliográfico tipo Mendeley, ¿ok? Y los impactados, obviamente, los principales impactados van a ser los docentes, los decanos y los estudiantes, ¿sí? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la Universidad de Castilla de la Mancha, lo pusimos como ejemplo por los canales. Tienen muchos canales de formación presencial, online, cápsulas de formación que les habíamos comentado. La formación es importante, sea constante y por diferentes canales. Formarse no estar sentado al frente de un ordenador. Formarse también puede ser escuchar un podcast, ver una imagen, ver un video, incluso ver, ojo con lo que voy a decir, ver un meme puede ser una forma de sensibilizarnos y formarnos. Tenemos el caso de una universidad que lanzó un concurso a los estudiantes para incentivarlos, ¿no? Respecto a este tema y educar en torno a memes, ¿no? Y bueno, han tenido mucho éxito, ha sido una política muy popular para que vean que de esa forma también se puede involucrar a los estudiantes. Angie, si puedes pasar. Bueno, también tenemos otro ejemplo de otra parte de formación que se divide en la definición de la política, participas, ¿no? En grupos de diálogo, luego vamos a cómo prevenir el plagio y luego ya la parte técnica que es cómo citar, ¿ok? 3 módulos de formación. Y luego también tenemos la formación más allá de las herramientas, ¿no? Como por ejemplo, cómo promover la integridad académica por la Universidad de Chile, Facultad de Medicina, cómo promover la integridad y la honestidad académica en los estudiantes y en los docentes, etcétera, etcétera.
tenemos un testimonio de docentes de cómo la formación impacta, ¿no? Su cotidianidad, ¿no? Y aprecian el énfasis que se pone en el aspecto de la sensibilización durante la formación. Puede ser fácil sancionar, pero los estudiantes todavía necesitan tener el conocimiento y las competencias, ¿ok? Dicho por un estudiante, un docente de una institución. Puedes pasar, Angie, si quieres esa diapositiva, porque solo son más ejemplos. Y bueno, vamos al pilar número 3, ¿sí? El pilar número 3 nos habla de lo que es el software, la herramienta como tal, los softwares que nos permiten evaluar, ¿sí? Y bueno, ¿por qué? Si puedes pasar, Angie, el profesorado, bueno, es una herramienta que le permite a los docentes tomar decisiones más informadas. Las herramientas no hacen el trabajo por los docentes. Las herramientas, como por ejemplo antiplagio, nos dan toda la materia de forma resumida y nosotros como docentes podemos tomar la decisión, ¿sí? Pero la herramienta no hace el trabajo por nosotros y simplemente nos permite evaluar de una forma más ética, más equitativa y nos permite acompañar a los estudiantes de forma más eficiente, porque le puedo decir dónde están los errores, en qué momento, ¿sí? Ahora, para los estudiantes, obviamente es un sentimiento de que su tarea está siendo evaluada con equidad y que sus trabajos no solo están siendo calificados, sino están siendo valorizados. Tenemos un testimonio, les cuento rápidamente, de una universidad que el docente nos comentaba que ha habido un cambio en los estudiantes y que ahora a los estudiantes les causa satisfacción ser evaluados. ¿Por qué? Porque la evaluación no es punitiva. La evaluación va más allá a una nota. La evaluación va a dar conocimientos, a evaluar el conocimiento técnico, pero también a dar conocimientos de valores de vida que van a servirles también en el campo profesional, ¿sí? Luego, puedes darle, Angie, a la diapositiva a eso, a medir la efectividad. ¿Cómo medir, no? A veces podemos definir diferentes indicadores para medir la eficiencia de la política antiplagio, ¿sí? Muchas instituciones acuden al indicador de los casos de plagios anuales. Es difícil, o sea, para mí es difícil medir el nivel de eficiencia con este último indicador, ¿no? De casos de plagio. ¿Por qué? Porque todas las promociones son distintas, ¿no? Y su nivel de sensibilización en torno a este tema es distinto, la materia prima es distinta. Entonces, si nosotros decimos, tengo un caso de antiplagio en 2019 y en 2020 tengo 80, tal vez tengo la mejor política antiplagio, pero simplemente es una alerta de que tengo que sensibilizar más y buscar otras formas de comunicar, ¿no? Pero no es el único indicador, ¿sí? Nuestro deber es de sensibilizar a lo largo de todo el curso académico, ¿sí? ¿Cómo se puede medir? Pues para mí, con un grado de satisfacción al final de la carrera, si la formación aportó más que conocimiento técnico y teórico, también aportó valores de vida y también el nivel de investigación final. Podemos comparar un nivel importante de calidad en la investigación. El software como tal simplemente nos ayuda a controlar. Nosotros como docentes, como ustedes pueden ver, el software está involucrado en la primera etapa de controlar, pero el docente interpreta, decide si acompaña, valora, sanciona con el objetivo de incrementar la integridad y ética, el nivel de compromiso y la calidad de la enseñanza, ¿sí? Puedes cambiar de diapositiva, Angie. Y bueno, obviamente esto está impulsado por lo general por los equipos de originalidad y revistas, el equipo técnico muchas veces, y aplicado por los formadores, los maestros y los profesores, ¿ok? Bueno, como les comentaba, la herramienta antiplagio simplemente nos permite tener una prueba, ¿no? Nos permite tener documentación para poder denunciar en caso de plagio y tomar y acompañar, pero sigue siendo una herramienta, ¿sí? Y bueno, ahora también tenemos la suerte de que muchas herramientas se integran a nuestras plataformas, pero ojo, una integración a una plataforma Moodle, Canvas, Sakai, no me asegura la eficiencia de mi política antiplagio. Puedo tener que ahora todos los docentes usan el software antiplagio, pero nadie consulta los reportes. Todos se basan por el índice de similitud. Y hay que recordar que la similitud no es plagio, ¿no? Entonces, la integración mediante una plataforma Moodle o la que sea nos permite democratizar la política antiplagio,
pero no nos asegura el éxito de la política antiplagio, ¿sí? Y bueno, finalmente con el pilar 4, este es el pilar clave, transversal, pero es el más olvidado, ¿sí? Puedes continuar, Angie. Suele ser el pilar más olvidado por parte de las instituciones por desconocimiento o por no saber cómo hacerlo, ¿sí? Debemos hacernos preguntas como que habíamos hablado antes y Elizabeth también habló. Es súper importante el diálogo en torno a la ética, filosofía, estudios antropológicos, sociológicos, pero mis estudiantes van a leer una política antiplagio de 50 páginas o debo desarrollar otros canales de comunicación, ¿sí? La comunicación es este pilar transversal que se debe adaptar continuamente también a las nuevas tendencias, ¿sí? Y para ello tenemos un ejemplo también de lo que les había comentado antes, de utilizar los recursos internos, ¿sí? No solo económicos. Tenemos el ejemplo de la Universidad de Lyon 2, que si puedes pasar a la positiva, Angie, hicieron una llamada a todos los estudiantes de diseño gráfico, ¿sí? Y los estudiantes de diseño gráfico tenemos nuestra política antiplagio, pero no sabemos cómo comprometer a los estudiantes. Entonces, los estudiantes de diseño gráfico se inventaron una campaña con animales para que los estudiantes se reconozcan el borrego, ¿no? Que sigue, el periquito que repite o el camaleón que se disfraza, ¿no? Y un montón de campañas de cómo te identificas tú, encuestas de cómo te identificas tú, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto involucró a los estudiantes, les ayudó en un primer lugar a ganar más competencias técnicas en la vida profesional, pero después de haber elaborado todo este trabajo, también sensibilizados más en torno al plagio. Entonces, les invito a sí, la comunicación se pueden usar recursos económicos, pero también usemos los recursos que tenemos internos, que son los mejores recursos que tenemos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo les quería comentar en torno a los 4 pilares. Eh, Espero no haberlos aburrido y tampoco Darío, haber ido muy rápido. Pues, cuéntame, Angie. perdón por cortarte ahí, pero en el tema de comunicación tenemos otro caso muy interesante que nos Sí, lo compartió la Universidad del Rosario, aquí en Colombia. Y bueno, ellos desde hace 3 años han venido desarrollando una estrategia que titulan Evaluación formativa alrededor de la práctica de escritura y el uso ético de la información, y que básicamente es su corazón, el corazón de la estrategia es capitalizar la retroalimentación y la calidad de la retroalimentación de los trabajos académicos de los estudiantes, justamente para evitar acciones inapropiadas con el uso de esta información. Entonces, tienen diferentes componentes en su plan de acción. Pues digamos, articulan procesos de apoyo y formación a través de la Decanatura de Medios Universitarios y del Centro de Lectura y Escritura, hacen formación constante de profesores, usan los recursos digitales y también pues tienen una campaña muy fuerte de divulgación y módulos disponibles para los estudiantes, en especial un módulo que ellos llaman Ética de la Información. Entonces, por ejemplo, lo que les contaba, dentro de su módulo LMS Moodle tienen pues contenido de ética de la información. Dentro de la página del centro, el micrositio del Centro de Lectura y Escritura, tienen también diferentes actividades de formación, de acompañamiento, asesorías especializadas a los estudiantes y pues han realizado una serie de campañas, de webinares, de divulgación de las estrategias disponibles para pues favorecer la integridad académica. Y algo muy interesante es que ellos han podido un poco recolectar los resultados de esta campaña que han emprendido. Entonces, por ejemplo, nos cuentan que entre el 2016 y el 2020 lograron incrementar la retroalimentación que hacían los profesores a los estudiantes entre un 30 y un 45%, que hubo más de 2.500 estudiantes formados en ética de la información, en habilidades de lectoescritura, lo cual pues es muy valioso porque pues si tú aprendes a leer y escribir como se debe, hay menos probabilidad de que estés tentado a cometer plagio porque no encuentras cómo decirlo en tus palabras. Y pues más de 150 profesores formados en la gestión de las herramientas digitales que contribuyen a la integridad académica. Entonces, pues era el ejemplo que queríamos compartir, que nos compartió la Universidad del Rosario.
Bueno, sí, gracias Angie por ese ejemplo. De verdad que es de admirar, ¿no? Esta política de la Universidad de Rosario. Y bueno, básicamente así yo concluyo mi intervención. Les agradezco a todos por su atención. Igual estoy a disponibilidad si tienen alguna duda, alguna inquietud. Con mucho gusto, las puertas están abiertas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y espero de corazón que haya sido conocimiento de su interés. Muchísimas gracias, Darío, por acompañarnos el día de hoy. Teníamos esta pequeña encuesta, pero voy a saltarla porque tenemos ya 14 preguntas del público. Entonces, vamos a concluir y enseguida pasamos a las preguntas. Digamos que en temas de prevención del plagio, como lo comentábamos a lo largo de la presentación, es muy importante pues, contar con un marco reglamentario sólido, transversal, manejar la formación constante y bueno, el tema de controlar y valorizar, perdón que ahí se fue un poco en francés el texto, controlar y valorar, que es un poco el uso de la herramienta de software que tengamos a disposición. Y bueno, finalmente el tema de la comunicación, que es fundamental, pues para, como decía tanto Elizabeth y Darío, que no se quede en un libro la información, sino que pueda llegar fácilmente a los estudiantes a través de memes, de webinars, de videos, etcétera. Eh, a modo de conclusión, digamos que también nos parece importante recalcar que cada actor tiene un papel fundamental para que los proyectos funcionen, tanto los profesores, los docentes, las instituciones, las bibliotecas, etcétera. Y en este punto queríamos compartirles a ustedes, pues de viva voz, el testimonio de la Universidad ICESI. Ellos han logrado involucrar de una manera muy interesante diferentes actores, un poco en esta política antiplagio. Entonces, justo el día de hoy nos acompaña Andrés Hernández, coordinador de la biblioteca en la Universidad ICESI. Andrés, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Andrés, ¿nos escuchas? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ¿Aló? perfecto, te escuchamos, Andrés. Sí, Adelante. es que estaba hablando hace un ratito y no veía que me escucharan. Muchas gracias por la invitación. Pues como tú lo dijiste, mi nombre es Andrés Hernández, yo soy el coordinador de la parte de servicios de información de la biblioteca y espera un momento, que es que la verdad no tengo mucha experiencia con esta aplicación, entonces no sé cómo hacer para compartir la presentación. Dame un segundito, Eh, te doy la mano. ajá, Listo, ya yo terminé mi pantalla, de compartir mi pantalla, Andrés. Entonces, ajá. tú vas a poder hacerlo. A ver, Listo, creo que ya lo estamos viendo. listo. Ahí ustedes están viendo la presentación. Estamos viendo tu pantalla, pero todavía no la presentación. A ver, aquí la ven. Ya. Listo. Entonces, Andrés, nos parecería muy valioso que nos puedas contar brevemente, digamos, cómo desde ICESI han logrado unificar, digamos, a los actores, qué rol juega cada uno de los actores, porque es muy importante, digamos, que cada una de las instituciones de los actores eh, puedan involucrarse en el proceso. Entonces, si nos puedes comentar rápidamente cómo Perfecto. actúan los actores, adelante. Bueno, el servicio de nosotros que tenemos en la biblioteca de detección de coincidencia, nosotros evitamos al máximo utilizar el tema del plagio porque es un término que espanta mucho a los estudiantes. Tú le dices a un estudiante plagio y él no duerme el día anterior antes de entregar el trabajo. Entonces nosotros lo manejamos como detección de coincidencias. Esto fue algo que se empezó a trabajar en la universidad desde el 2015, desde la biblioteca y el CREA, que es un centro especial que tiene la universidad para temas de recursos de educación. ¿Sí? Bueno, nuestro propósito, como lo dije ahorita, es fortalecer el proceso de escritura, crear una mayor conciencia y un respeto hacia la propiedad intelectual y el derecho de autor. Y todo esto está enfocado desde el acompañamiento.
¿sí? Desde el acompañamiento y no desde llevar a cabo acciones punitivas contra los estudiantes que realizan, pues, digamos, los trabajos. Entonces, ¿quiénes son los factores que intervienen dentro de la universidad en esto? Entonces, es el CREA, que es un equipo de profesionales multidisciplinares que trabajan desde la parte pedagógica y son los que asesoran a los profesores en las estrategias para el mejoramiento de las clases. Este centro mantiene en constante comunicación con los profesores y en constante capacitación, y dentro de la capacitación que ellos tienen está todo el tema que tiene que ver con el plagio, ¿sí? Y entonces, o sea, se les muestra a los profesores que tenemos un software especializado para la detección del plagio, y también o sea, les decimos lo importante que es tanto para ellos como para la universidad, porque al final del día, por ejemplo, en los trabajos de grado, no solamente es el estudiante quien se está viendo expuesto si un trabajo tiene o no tiene plagio, sino que también es el buen nombre del profesor el que está ahí. Entonces, él crea esa conciencia del profesor de decirle el hecho de que un trabajo esté bien hecho, no solamente beneficia al estudiante, sino que beneficia al profesor y a su reputación. Tenemos de aliados a ICESI Virtual, que es toda la parte que nos maneja el LMS, y toda la parte que tiene que ver con creación de cursos, con activación dentro de la plataforma LMS, del software que se conecte, el software antiplagio que tenemos y que se conecta directamente. Tenemos el Centro Leo, que el Centro Leo eh, es un centro que tenemos cuyo compromiso es desarrollar la capacidad de comunicación de los estudiantes enfocado en la parte escrita. Entonces también cuando ayudas hacemos esos talleres, tratamos de que tengan muy claro y de que se involucren con todo lo que tiene que ver con el tema de plagio, ¿sí? Y les hacemos mucho énfasis. Este centro lo utilizan mucho los estudiantes de primeros semestres cuando están viendo unas materias que se llaman competencias orales y escritas, que son obligatorias y transversales para todos los programas de la universidad. Entonces, ahí a los estudiantes tienen como el primer acercamiento a cómo deberían de ellos escribir y cómo deberían de hacer un buen uso de los recursos, ¿sí? Para evitar caer en el tema del plagio. Usuarios aliados, aquí es donde nosotros eh, son los profesores y son esos investigadores que mantienen utilizando el recurso y que nos ayudan como difusores de que nosotros tenemos este tipo de recursos, y que estos recursos, como lo dije inicialmente, no solamente benefician al estudiante, sino que benefician también tanto a la institución como al profesor o al investigador en este caso. Finalmente está la biblioteca que a través del área de servicios especializados coordina toda la prestación del servicio y asesoría del manejo, no solamente del manejo del software, sino también de la lectura, porque como lo decían ahorita, no es solamente decir el porcentaje de coincidencia, sino es también enseñarle al estudiante o al investigador o al profesor que nos viene a consultar qué significan esos números, o realmente si lo que estamos viendo ahí, ese número que está ahí, que es muy alto o muy bajo, realmente incurre o no incurre en un plagio. Eh, todo, o sea, si ven, son cinco actores que intervienen en la universidad, o sea, no es solamente una oficina. Entonces lo que tratamos es que desde muchos frentes tratemos de que los usuarios de la universidad estén en todo momento eh, en esta estrategia de evitar que sus documentos tengan coincidencias y posteriormente lleguen al tema del plagio. ¿Por qué coincidencias? Porque nosotros eh, le decimos al estudiante: no nos monte un trabajo final, vaya escribiendo, y a medida que usted vaya escribiendo, nosotros vamos analizando y les vamos dando, los diferentes centros les van dando consejos, los vamos asesorando para que al final del día su trabajo sea un trabajo realmente de calidad y que no incurra en el tema del plagio. Entonces nosotros trabajamos mucho desde la prevención para evitar que un trabajo final pues tenga todo este tipo de inconvenientes. Aquí unas cifras, y con esto termino. Las cifras que se han venido trabajando desde el año 2015 que estamos con el software, desde la parte de servicios, o sea, desde la biblioteca, se han hecho 13.743 revisiones.
Bueno, en el 2019 hubo un tema ahí de que estamos en negociaciones con el software, pero realmente el software se utiliza mucho, es una herramienta bastante importante dentro del plan de evitar todo tipo de plagios. Y tenemos 15.139 revisiones directas desde el LMS que se han hecho también para pues, ayudarle a la comunidad en general, no solamente estudiantes, sino investigadores y los mismos profesores, a que su escritura sea mejor, a que se respeten todos estos derechos y bueno, y a que también el nombre de ellos pues no se vea envuelto en ningún tipo pues como de problemas. Básicamente eso era lo que yo les quería mostrar. No sé si tienen alguna inquietud o alguna duda. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos la experiencia de ICESI. Realmente es muy interesante ver cómo se articulan los diferentes actores. Yo voy a retomar la mano, Andrés, pues para finalizar, tenemos 14 preguntas del Ujú. público. Ya sobrepasamos un poquito el tiempo destinado, entonces vamos a tratar una o dos. Eh, ya retomo la mano en la pantalla. Entonces, aquí tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta, a ver. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál es su opinión respecto a los software que hacen la paráfrasis de los textos y los estudiantes lo envían como si fuera de su propia autoría? No sé si de pronto Darío pueda responder esta pregunta. ¿Me escuchas, Angie? Sí, te escucho, te escuchamos. Vale. Bueno, Andrés, simplemente súper interesante tu presentación y bueno, ejemplar también la forma en que ustedes manejan lo de los roles. Bueno, me encantaría poder seguir discutiendo sobre el tema. Mira, respecto al tema, estamos hablando de ética, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de que la tecnología tiene, puede llevarnos a lugares infinitos, ¿no? Y es el ser humano quien pone estos límites éticos. Desde nuestro punto de vista, este tipo de herramientas pueden tener un uso vicioso, ¿no? Se puede hacer un uso vicioso de este tipo de herramientas. Incluso la pregunta es este tipo de herramienta que ni siquiera es tanto el antiplagio, sino es un poco una evolución. Pero incluso si hablamos solo del antiplagio, también se puede hacer un uso un poco vicioso de este tipo de herramienta, ¿no? Esta herramienta nace, este tipo de herramientas nacen con el objetivo de dar toda la información al docente para que, como lo habíamos comentado, que tome la información mejor informada, ¿sí? Pero obviamente está inmerso el concepto del acompañamiento, ¿no? Pero ahora con la virtualidad y las mega universidades es mucho más complejo, ¿no? Porque el estudiante puede hacer 1000 análisis solo y tal vez nunca va a tener la guía. Simplemente está preocupado de reducir todo su porcentaje de similitud. Y cuando tiene el 3% de similitud, dice, ah, bueno, la universidad me lo envía, lo puedo enviar. Pero ahí es donde está el uso vicioso de este tipo de herramienta, ¿no? Porque el 3% puede ser que tenga plagio, ¿no? De similitud. Y el 50% de similitud pueda que no tenga plagio, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas que te ayudan a parafrasear y luego la autoría es tuya, desde nuestro punto de vista es un uso un poco vicioso de la herramienta y que obviamente tal vez nos equivocamos en nuestra visión, pero desde nuestro punto de vista no, no es el tipo de enseñanza o acompañamiento que nosotros esperamos dar a nuestros estudiantes y nos parece ético. Así que bueno, ese es nuestro punto de vista. Ahora, puede haber mucho debate en torno a esto, ¿no? Pero este es lo que nosotros pensamos y nuestra visión respecto a eso.
Gracias, Darío. Tenemos otra pregunta. Alguien nos dice, ¿existen factores determinantes para realizar plagio? Desde su experiencia, ¿cuál crees que es el factor más relevante? Esa pregunta me encanta. Eh, y, y nosotros, o sea, tendríamos a pensar que a veces la persona que comete plagio es porque quiere y porque no quiere estudiar y no quiere hacer nada. Y a veces nosotros jugamos con los estudiantes este juego de el gato y el ratón, ¿no? Y enfocamos todos nuestros esfuerzos a detectar a estas personas, ¿no? A cazarlas. El plagiador siempre va a existir, ¿sí? Eh, la idea, ¿no? Sería de que dediquemos todo nuestro esfuerzo más bien al gran público, ¿no? Y el gran público se ve motivado por cosas como les que había comentado, ¿no? La ignorancia o la inconsciencia, el comportamiento regido por la ley del mínimo esfuerzo, la desmotivación y la desvinculación, una forma de enfrentamiento al sistema y el escaso involucramiento. Si me preguntan a mí, de lo que yo he podido ver y las universidades que acompañamos, uno es el poco involucramiento. En la generación de políticas y en las políticas antiplagio, la desmotivación y la desvinculación emocional en torno a esta problemática y también el desconocimiento. No estamos informando a los estudiantes de la forma correcta por los canales que ellos necesitan ser comunicados. Esa yo diría que son las tres principales. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Tenemos otras preguntas, pero justamente ya pasamos el tiempo previsto para este webinar, entonces les dejo aquí los datos de Darío, pues que con mucho gusto podrá responder a sus inquietudes en directo. También me pidió el favor de que les dijera que podían añadirlo sin problema en LinkedIn y en otras redes sociales si lo desean. Entonces, nada, queremos agradecerles a todos por su presencia el día de hoy en este webinar. Muchas gracias, Elizabeth, por esta intervención tan valiosa. Gracias, pues Darío, por compartir tus conocimientos y los conocimientos de Compilatio. Y gracias a las universidades que muy amablemente nos compartieron sus experiencias y que pudimos compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, feliz tarde a todos. Y por supuesto que el replay del webinar va a estar disponible para que puedan compartir con sus colegas y con otras personas que no pudieron asistir. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.